¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Severino Pascual. Acabo de incorporarme en Geotab hace recientemente para toda la parte de desarrollo de Marketplace. Y bueno, la verdad es que como todos, empezar otra vez a tener reuniones presenciales, a vernos las caras, pues la verdad es que es un placer. Y como decía mi compañero Jorge, ojalá el año que viene, cuando estemos todos sin mascarilla, por lo que a nivel salud va a significar aquello. Bueno, pues yo quiero hacer una breve introducción, tampoco vamos a avanzar mucho. Tenemos después la parte del café, que me parece casi tan interesante pues que podamos tener un poquito de networking y comentar. Entonces, os daré unas pinceladas de lo que significa ese ecosistema que a lo largo de los años se ha generado dentro de Geotab. Tenemos una definición: construir un ecosistema vibrante de productos y servicios integrados relacionados con la telemática que permitan a los usuarios de Geotab extender el valor de los datos telemáticos a toda su organización. He de reconocer que en inglés tiene mucho más gancho. Por eso pues, he hecho la mía propia. Me parece que la manera de explicar lo que es un ecosistema de servicios dentro de Geotab es explicar cómo afrontamos el presente, pero sobre todo hacia dónde vamos a ir. Iván ha explicado antes cómo van a ser las soluciones entre 5 y 10 años, ¿no? Pues cómo nos vamos a enfrentar a todas esas soluciones de IoT, cómo va a ser el negocio de IoT, del vehículo conectado, dentro de unos años. Hablo del presente porque el primer punto al que Marketplace os va a ayudar es a cerrar más operaciones. Disponer de soluciones alrededor de nuestra solución estándar que aporten un valor. Cada vez más es imprescindible que nuestros clientes nos piden soluciones adicionales a la plataforma estándar. Tener un Marketplace en el que hemos validado internamente la parte técnica, legal de la solución y la parte de seguridad del dato es una apuesta ganadora. Cuando tenemos una aplicación en Marketplace sabemos que está preparada para que no nos dé ningún problema. Al revés, es una operación, es un software, es un hardware que ha sido integrado y es una operación en la que solo nos tenemos que dedicar a venderla. Algunas magnitudes, ¿no?, de lo que estamos haciendo. O sea, Geotab lleva más de 20 años dentro del vehículo conectado. Como sabéis, origen de Norteamérica, pues tenemos ya más de 200 soluciones. Eso significa que tenemos 130 partners que están haciendo integraciones. Muchos de estos partners son resellers, son distribuidores nuestros, ahí lo dejo. Estáis muy cerca del cliente final, tenéis capacidad de integración. Bueno, pues cuando encontréis algún tipo de necesidad, bien acudiendo a nosotros de una manera autónoma con las herramientas de desarrollo, podéis incorporar soluciones a Marketplace. A lo largo de estos años, y luego veréis, os voy a enseñar las 11 categorías con las que estamos trabajando, soluciones verticales, estamos trabajando en algunas otras nuevas, ahora os explicaré. Y quizás el punto diferenciador, o quizás más importante que en 20 años dentro del desarrollo de la telemática, pues es tener un grupo de desarrollo dedicado 100% a Marketplace. Tenemos ingenieros de soluciones, marketing, operaciones y personal de desarrollo de negocio. Y eso es muy importante porque hace que la velocidad a la que nos acercamos al mercado es exponencial. Bueno, pero esto es Norteamérica, nosotros estamos en Europa y hay que reconocer que somos un recién nacido. Todavía no estamos en esos niveles, pero estamos trabajando y que yo esté aquí significa que hace un par de meses la compañía ha decidido trabajar en la incorporación de personal dedicado a Marketplace. Ya somos 3 personas de desarrollo de negocio para toda Europa. En los próximos meses se incorporará un recurso de marketing para Marketplace y a lo largo del tiempo, según vayamos teniendo más volumen de integraciones, pues tendremos nuestro propio personal de Solutions Engineer y de operaciones. Bueno, nuestras más populares categorías. Quizá por centrar el foco en España tenemos 3 muy importantes, que es la parte de cámaras, donde ya incorporamos inteligencia artificial. Tenemos partners muy interesantes, algunos de ellos están hoy aquí, os los presentaré luego, en el que, integrando con la plataforma de MyGeotab, podemos prácticamente generar cualquier regla de negocio de una empresa, en el cual, si se ven malos hábitos a la hora de conducir, conectado con la geolocalización, con información del vehículo, tal, que salten alarmas y la gente de tráfico pueda tener visibilidad en tiempo real de que se conduce bien, de que se maneja bien la parte de motor, pero que se respetan normas de seguridad básicas. Otra muy importante es Asset Tracker, monitorización de activos. Cada vez más, o bien porque tenemos flota subcontratada, o bien porque tenemos flota de renting, y a las que no queremos invertir, instalación, dispositivo, bueno, pues nos piden dispositivos
o bien con batería autónoma o bien con batería que pueda llevarse al tráiler, etcétera, ¿no? Pues es otro de los verticales que están teniendo bastante demanda por parte de nuestros clientes. Y la última, para mí, es coche eléctrico. Nos estáis oyendo y oiréis más de las soluciones que tenemos alrededor de vehículo eléctrico. Y sobre esto estamos buscando partners que nos puedan dar soluciones de mejoras de uso de batería, de estilos de conducción, etcétera, etcétera, ¿no? De dónde están los puntos de recarga, cómo conseguir una ruta óptima teniendo en cuenta la tipología de tu vehículo, la tipología de los cargadores. Bueno, un breve ejemplo de los ecosistemas. Vamos a ampliar porque estamos buscando también hacer una solución end-to-end para el vehículo eléctrico. Estamos también analizando la posibilidad de una plataforma o un servicio de recuperación de vehículo robado. Bueno, pues estamos avanzando hacia las características de que en cada territorio y en cada país pues, nos estáis pidiendo. ¿Qué es lo que integramos? Pues iría quizá de la parte más sencilla. Cualquier software podemos integrar, cualquier dato. Eso significa que con nuestras herramientas que son públicas y por las cuales nosotros podéis descargaros esas herramientas, esas APIs, y no pedirnos permiso para hacer la integración, pues podríais coger una información, por ejemplo, antes hablábamos de un asset tracker. Podríais coger un asset tracker, hacer una integración básica de un software integrado en el cual envío posición, nivel de batería, y lo voy a ver en el mapa. Pero no he hecho una integración avanzada y no lo voy a ver en los reportes, en los dashboards. No voy a poder descargar mi información de la electrónica y poder configurar los dispositivos. Es una integración sencilla y que no tiene por qué pasar por Geotab. ¿Qué pasa? Que si eso tiene un valor importante, lo que hacemos es un add-in. Y ya lo que hacemos es integrar esos datos en todas las funcionalidades, en todos los dashboards y en todos los informes. Y queda de una forma nativa. Lo ha hecho un tercero, pero cuando el usuario final entra en nuestra plataforma, lo ve como un desarrollo propio de Geotab. Para mí es una de las grandes ventajas, ¿no? Todo en la misma plataforma. Aplicaciones móviles, cualquier tipo de sistema para generar órdenes, un check-in de vehículos, para hacer una inspección visual, etcétera, etcétera. Y la parte de hardware, bueno, pues quizás tenemos un caso de éxito muy curioso, ¿no? Con la parte de cuando empezamos a hacer la integración con el IOX Subreader, ¿no? Tenemos por aquí a Félix de Bestel, que hizo un trabajo fantástico, pero no le dio tiempo de subirlo a Marketplace. Geotab compró la empresa. Bueno, pues esa quizá es una de las casos de éxito, ¿no? O de semi-éxito, quizás, para Félix no tanto. Discúlpame que te mencione, veo que estás por aquí. Pero es interesante, ¿no? Estamos abiertos a integrar cualquier dispositivo, ¿vale? Y que quede de una manera nativa dentro de la plataforma. Bueno, pues ¿cómo lo gestionamos? ¿Quiénes son los actores? ¿Y cómo hacemos este juego entre tres, ¿no? Son un poco malabares. Pues es muy sencillo. Nosotros como Geotab nos quedamos fuera. Nuestra labor ha sido seleccionar al reseller, garantizar que la integración cumple con los máximos estándares de calidad técnico, legal y de seguridad del dato. Y cuando recibimos un lead, miramos de quién es el reseller y ponemos en contacto al reseller con nuestro marketplace partner para que le oferte directamente la solución. Nosotros estamos fuera, no incurrimos en sobrecostes, en un precio mayor porque queramos tener un margen, para nada. Nuestra función dentro de Marketplace es que el cliente final disponga de las mejores soluciones y de la mejor calidad de integración. Para nosotros eso ya será suficiente. Es una herramienta muchas veces de prevenir bajas y de conseguir un enganche, ¿no? En inglés, que aquí usamos mucho, es el stickiness, ¿no? Esa manera de pegajoso de cómo estamos muy cerca del cliente y no se va a querer ir porque tiene nuestra solución rodeado de un montón de servicios de valor. Y bueno, pues para vosotros resellers, trabajar con Marketplace y ofrecer esas soluciones, bueno, pues os va a poder generar más revenue, podéis tener más facturación mensual. Y también ahora que empezamos cada vez a valorarnos más por palabras como ARPU, pues si yo vendo esto a un cliente, mi ARPU va a subir, ¿no? Es otra de las mejoras, ¿no? que os podéis plantear usando la parte de Marketplace. Os iba a hacer un ejemplo en tiempo real, pero bueno, casi mejor un vídeo, porque sabemos que a veces en tiempo real las cosas no funcionan del todo bien. Pero aquí veis cómo es la plataforma, los diferentes tipos de filtros. Puedes buscar por las tipologías que hemos visto antes, de las 11 categorías distintas. Puedes buscar
por tipologías de industria, por idioma, por países, incluso puedes buscar por qué tarifa está esa solución disponible. Muchas de ellas son gratuitas, tienes la posibilidad de buscar por popularidad, porque sean gratuitas, las más modernas. Vámonos a ir a la aplicación de vehículo eléctrico, donde tienes una breve descripción de lo que es esa solución, tienes unos vídeos, tienes unos datasets, información de la plataforma, en qué países está disponible y algunas soluciones que os proponemos que pueden ser similares. ¿Vale? Tenemos además de esto una plataforma que es más, donde todos vosotros tenéis acceso, donde está toda la información comercial, precios, personas de contacto y información técnica. Y siempre pues, podéis acudir a vuestro spam para que se pongan en contacto con nosotros y poder resolver soluciones, ¿no? O dudas que tengáis. El siguiente paso son los tres roles que tenemos para colaborar dentro de Marketplace. Marketplace es la parte intermedia, es esa parte de soluciones que llevan un vetting, que llevan un proceso de validación muy exhaustivo. Pero ojo, la base de la pirámide son integraciones que no están en Marketplace y que son igual de válidas y que las podemos vender hoy. Tenemos soluciones, pues, recuerdo que hemos hecho con Mova y Distromel una solución para el control del peso cuando levantan los camiones de basura. Pues esa integración está disponible para venderla hoy, si tuvieseis un cliente con esa necesidad. Estamos tratando de generar un catálogo para que podáis ofrecer esas integraciones. Integraciones que no tienen el proceso de validación tan potente de Marketplace, pero suficiente para poder hacer negocio con ellas. Cuando entramos en la parte de Marketplace, aquí simplemente me quiero quedar con la parte de verificación de la solución. Obviamente, tener un concepto, integrar, ¿vale? Es la parte inicial. Cualquier integración va a tener que realizarla y tener un cliente que la haya probado antes. Si esa integración creemos que es interesante, preparamos una presentación para nuestro equipo de priorización de Marketplace, que podemos tener la aprobación, el Go, se firma un contrato de partnership para Marketplace y aquí empieza quizá la diferenciación. Eso es distinto de cómo trabajan los ecosistemas que hemos visto en el mercado. En los otros ecosistemas lo que hemos visto es que tú haces una integración, firmas una NDA y ya se puede vender esa solución. Aquí no, aquí le hemos dado la vuelta y si no está validado por nuestros técnicos, si nuestro equipo legal no nos dice que es correcto y si los datos no están en los servidores donde deben estar, esa solución no va a salir al mercado. Y cuando sale tenéis que tener la máxima seguridad de que lo que tenemos es una solución ganadora. Después ya viene marketing, prepararíamos un webinar, lanzamiento, y luego os pondré ejemplos del último lanzamiento que hemos hecho con Pirelli y cómo hemos empezado a hacer cosas nuevas. Por último, casi la joya de la corona, Order Now. Hasta ahora, cuando un cliente quiere una solución, pide información a través de la plataforma y nosotros, como os decía antes, ponemos en contacto al reseller con el responsable de la integración. Ahora no, tenemos algunos productos muy estratégicos en los que queremos manejarlo nosotros, dar esa misma calidad que hacemos en los procesos de vetting para soluciones en las que ya Geotab va a ser el que va a recibir la orden, en el que Geotab va a estocar los productos, los va a configurar, va a recibir las órdenes, los va a enviar, va a gestionar los RMA y va a estar dando un soporte directo. Tenemos el primero, que ya está en fase beta, que es las cámaras de Sursight con Lytx. Estamos en fase beta en Norteamérica y calculamos que en Europa llegará para el último trimestre del año. Ya os iremos informando. ¿Pero esto qué significa? Que cualquier cliente desde la plataforma, como cualquier marketplace, Amazon, todos los que conocemos, podrá ir añadiendo al carrito todas las soluciones que quiera y comprar directamente. Y es Geotab en el que está en el medio, en el que pagará la factura del partner, le pagará al reseller y se encargará de todo el soporte y de toda la parte de envíos, logística, operaciones, etc. Os hablaba, dentro de esas cantidades de soluciones integradas y de esas posibilidades que tenemos de integración, he elegido 4 por 2 motivos, porque son soluciones muy interesantes y porque se han integrado con nosotros de maneras distintas. Cuando hablábamos de integrar hardware, software, nuestras herramientas, tenemos aquí 2 casos de Platform as a Service. Ya no estamos vendiendo la telemática,
de una manera habitual nuestra plataforma, sino que en el caso, por ejemplo, de Donaldson, es un fabricante de filtros para vehículo pesado, filtros de combustible, de aceite, de aire, en el que han entendido la importancia del IoT y de incorporar tecnología a su solución. Hasta ahora estaban vendiendo una solución de una manera teórica. Cada 30.000 kilómetros cambia el filtro. Ahora no. Ahora lo vamos a sensorizar y vamos a decir, cámbialo ahora que está llegando realmente al final del ciclo de la vida de ese producto que está protegiendo el motor, que es realmente el retorno de la inversión, no dañar el motor. Bueno, pues ¿qué han decidido? Hemos montado, han elegido los sensores, pero nos han elegido a nosotros como plataforma para mostrar esos datos, independientemente de que tengamos telemática o no con el cliente final. La plataforma MyGeoTab se ha diseñado para que Donaldson introduzca todos los datos de sus dispositivos IoT, Platform as a Service. Pero al revés también funciona. Un Platform as a Service en el que nosotros cogemos la información de nuestros dispositivos y los volcamos en la plataforma de nuestro cliente final, pues es el caso de Ecocar, compañía de car sharing en el que automatiza sus procesos y le da mucho más valor cuando recoge la información directa de nuestros vehículos. Incluso tiene integrado nuestra solución de apertura automática Keyless, por el cual afronta y prepara una solución completa con producto GeoTab, pero ya no en nuestra plataforma, sino en la de ellos. También es una solución de Platform as a Service, pero en el otro sentido. Me quedo con Surfside, porque es el primer partner en el que vamos a introducir dentro de OrderNow. Va a ser el primero en el que vamos a lanzar y tiene sus porqués. Surfside ha sido comprada por Lytx recientemente y es un dispositivo con una potencia y una capacidad de mejora de seguridad increíble. Yo no sabía, pero me enteré que en el proceso de desarrollo de la cámara tuvieron en cuenta los comentarios de GeoTab. Llevábamos tantos años de partnership que, bueno, pues cuando decidieron realizar un estudio de cómo hacer una cámara para el sector telemático, contaron con la experiencia nuestra y eso la verdad es que les honra. Y, bueno, puede grabar vídeo, puede capturar imagen y lo más importante es que sin grabar y sin capturar imagen puede estar con sus sensores pendiente de aquellos fallos del conductor que esté fumando, esté hablando por el móvil, esté distraído y le va a dar un feedback en tiempo real para que deje de hacerlo. Y en el caso de que no lo haga, mandará un vídeo, una captura de imagen o simplemente la alerta al responsable de flota para que sepa lo que está pasando. Realmente, de cualquiera de estos partners, os diría que pudieseis ver cómo son las soluciones, porque son realmente sorprendentes. Me dejo la última con Pirelli, porque Pirelli es el último lanzamiento que hemos hecho de Marketplace. Pirelli es una solución de control de presión de neumáticos. La verdad es que podemos ver en información, como vemos en la pantalla, tenemos una integración completa en la que vamos a ver temperaturas, presiones, kilómetros por donde lleva cada rueda, en qué posición han estado, qué modelo es multimodelo, es multimarca. Pero me paro aquí porque con ellos hemos hecho algo distinto. Una vez que hemos hecho el lanzamiento y hemos hecho el webinar, lo que hemos hecho ha sido hacer una formación a nuestros equipos de venta un poquito más profunda, con la intención de que se pongan en contacto con vosotros y que eligiesen a un reseller. Ese reseller iba a hacer y está haciendo una prueba de concepto para hacer un caso de éxito. Y con ese caso de éxito potenciarlo y, bueno, de esta manera intentar que cuando un partner se integre con nosotros, garantizarle ciertas acciones que les lleve hacia el éxito de la unión entre GeoTab y MyMarketplace. Con esto habría terminado y simplemente recordaros que la unión que tenéis vosotros con vuestros clientes finales, ¿no? Yo os pediría que contaseis en la parte de Marketplace pues, para cualquier tipo de necesidad, o bien porque ya la podemos tener integrada o porque podemos buscarla. Teniendo personal propio, teniendo una estructura propia, la velocidad y la capacidad de ir generando cada vez más soluciones, pues creemos que es algo que nos va a ayudar.